Hola a todos, bienvenidos a una nueva inmersión. Listos para sumergirnos. Hoy vamos a profundizar en la historia de Jesús y la mujer samaritana en el pozo. Esa historia. Usaremos como guía una lección de un estudio bíblico de los adventistas del séptimo día, Prepárense. porque esta historia tiene tela para cortar. Uf, sí, muchísimas capas, como una cebolla. Y para entenderla bien, primero tenemos que saber quiénes eran los samaritanos. Exacto. ¿Te has preguntado alguna vez por qué su relación con los judíos era tan complicada? Oh, sí, una historia larga y llena de tensiones. Es que me llama la atención cómo los judíos de la época evitaban a toda costa pasar por Samaria. ¿De dónde venía tanta tensión? Bueno, la cosa viene de atrás, De atrás. del año 71-22 de Samane, cuando los asirios conquistaron el reino del norte de Israel. Uy, qué época. Deportaron a muchísimos israelitas y trajeron gente de otras naciones para repoblar la región. Ah, ya. Y de esa mezcla surgieron los samaritanos. O sea, un grupo con una historia súper interesante. Totalmente. Pero a pesar de que practicaban una forma de judaísmo, los judíos no los consideraban iguales, ¿verdad? No, para nada. Los judíos no aceptaban muchas de sus prácticas religiosas. ¿Y qué más? Además, los samaritanos construyeron su propio templo en el monte Gerizim. Su propio templo. Sí, que luego fue destruido por los judíos. Imagínate cómo eso aumentó la tensión entre ellos. Uf, qué historia tan intensa. Con este contexto, me imagino la cara de los discípulos cuando vieron a Jesús, no solo hablando con una mujer samaritana, Exacto. sino pidiéndole agua. Era romper todas las reglas sociales de la época, ¿no? Rompiendo barreras desde el principio. Bien. Fue un acto revolucionario. Revolucionario. Jesús, a sabiendas de la tensión, decide pasar por Samaria en su camino a Galilea. A pesar de que podía haber tomado otra ruta. Exacto. Una ruta más larga para evitar Samaria. Su encuentro con la mujer en el pozo de Heklop no fue casualidad. Oh. Fue un encuentro divino, una oportunidad para tender un puente entre dos mundos divididos. Qué momento tan poderoso. Jesús demostrando que las barreras que los humanos construyen no lo detienen. Para nada. Él venía a ofrecer vida a todos, sin importar su origen o su pasado. Y hablando de momentos poderosos, el simbolismo del pozo también es increíble, ¿no? Totalmente. Jesús, cansado del viaje, le pide agua a la mujer. ¡Cansado! Él, siendo la fuente de agua viva, se muestra vulnerable y dependiente de ella. ¡Qué curioso! Es una imagen que nos recuerda cómo Dios busca conectarse con nosotros en nuestra humanidad. ¡Wow! Y la mujer, que probablemente fue al pozo al mediodía para evitar a las demás, Sí, posiblemente. se encuentra con este judío que le ofrece algo que nunca imaginó. Agua que saciaría su sed para siempre. ¿Te imaginas su sorpresa? Imagínate, Jesús usa la metáfora del agua para hablar de la vida eterna. Claro. Pero al principio, la mujer, al igual que Nicodemo en el capítulo 3 de Juan, no lo entiende. Qué interesante. Ella se enfoca en el aspecto físico del agua sin comprender todavía su significado espiritual. Es que a veces nos cuesta ver más allá de lo material, ¿verdad? Nos aferramos a lo tangible y olvidamos que hay una realidad espiritual mucho más profunda. Totalmente de acuerdo. Al igual que la samaritana, a veces estamos tan ocupados saciando nuestra sed física que nos olvidamos de la sed espiritual, que solo Jesús puede satisfacer. Y es en ese momento crucial que Jesús cambia la conversación y le pide a la mujer que llame a su marido. Es como si le estuviera diciendo, para recibir el agua viva primero debes confrontar tu propia realidad. Exacto. Y la reacción de la mujer es muy humana. ¿Qué hace? Intenta desviar la atención de su situación personal y trae a colación un tema controversial, la disputa entre judíos y samaritanos sobre el lugar correcto para adorar a Dios, como diciendo, mejor hablemos de religión que de mi vida privada. Claro, ella intenta cambiar el tema, un debate teológico, para que Jesús la deje en paz. Pero Jesús no se deja distraer. Él le responde que el lugar físico no es lo importante, sino la actitud y el corazón, la verdadera adoración. Dice, debe ser en espíritu y en verdad. Es decir, no se trata de rituales vacíos o de lugares sagrados, sino de una conexión genuina con Dios, basada en la sinceridad y la autenticidad. Y aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Aquí viene lo bueno. Resulta que después de esta conversación profunda, Jesús decide revelarle su identidad a la mujer. En serio. Le dice claramente, yo soy el que habla contigo. ¡Wow! Y esto es algo increíble, porque es la única vez en los evangelios que Jesús se identifica como el Mesías antes de su juicio. Increíble. Y lo hace con una mujer samaritana, alguien que la sociedad de la época consideraba impura e inferior. Es realmente impactante. Ya, Jesús rompiendo con todos los esquemas y prejuicios de la época. totalmente. ¿Y qué pasa con la mujer? ¿Cómo reacciona ante esta revelación?
Su reacción es conmovedora, deja su cántaro de agua, que era como un símbolo de sus preocupaciones terrenales, Claro. y corre a la ciudad a compartir su experiencia. Qué bien. Se convierte en una evangelista apasionada, proclamando a todos que ha encontrado al Mesías. Imagínate la escena, esta mujer que antes quizás se escondía de las miradas de los demás, ahora corriendo por las calles llena de alegría y entusiasmo, Qué bonito. gritando a los cuatro vientos que ha encontrado la verdad. Qué imagen. Es la prueba viviente de que el encuentro con Jesús transforma vidas. Es una imagen poderosa. ¿Y su testimonio tuvo algún impacto en la gente de la ciudad? Por supuesto. Muchos samaritanos, intrigados por lo que la mujer contaba, acuden a Jesús y escuchan sus enseñanzas. Ya, bueno. La semilla sembrada por la mujer samaritana comienza a germinar y a dar frutos. Qué bonito. Es un ejemplo claro de cómo Dios puede usar a personas aparentemente insignificantes para llevar a cabo su obra. A veces pensamos que necesitamos tener una posición importante o ser alguien especial para que Dios nos use, pero esta historia nos muestra que no es así. Es realmente inspirador. La fe de una sola persona puede desencadenar un movimiento tan poderoso. Totalmente. Nos recuerda que todos tenemos un papel que jugar en la expansión del reino de Dios. Y sin duda. No importa nuestra posición social o nuestro pasado, Dios puede usarnos para tocar el corazón de otros y llevarles un mensaje de esperanza y salvación. Exactamente. Y la historia también nos invita a reflexionar sobre nuestras propias actitudes. Nuestras actitudes. Somos como los discípulos que se sorprendieron al ver a Jesús hablando con una mujer samaritana. Puede ser. Nos dejamos llevar por los prejuicios y las etiquetas que la sociedad impone. Es fácil caer en eso. O somos como Jesús, que ve más allá de las diferencias sociales y culturales y se acerca a todos con amor y compasión. Esa es la pregunta clave. ¿Estamos dispuestos a romper con los prejuicios y las barreras que nos separan de los demás? Exacto. Estamos abiertos a compartir el mensaje de Jesús con todos, sin importar quiénes sean o de dónde vengan. Porque a veces nos enfocamos tanto en las diferencias que olvidamos que todos somos seres humanos necesitados del amor de Dios. Y hablando de enfocarnos, hay otro detalle interesante en esta historia. ¿Así? Mientras los discípulos estaban preocupados por conseguir comida, atendiendo a las necesidades físicas, Jesús estaba atendiendo a una necesidad espiritual mucho más profunda. Interesante. Él veía en esa mujer samaritana y en todo el pueblo samaritano un campo listo para la cosecha, una oportunidad para extender el reino de Dios. Veía más allá. Él veía más allá de lo inmediato. Es cierto, a veces nos quedamos tan atrapados en lo cotidiano, en nuestras propias necesidades, que nos perdemos la oportunidad de ser parte de algo mucho más grande. Totalmente. ¿Y cómo podemos, como los oyentes, identificar esas cosechas que nos rodean? ¿Cómo podemos ser más sensibles a las necesidades espirituales de las personas a nuestro alrededor? Pues a veces esas cosechas están más cerca de lo que pensamos. Más cerca. Podrían estar en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestro círculo de amigos. Yo. Personas que quizás están buscando respuestas, que están sedientas de esa agua viva que solo Jesús puede ofrecer. Tienes razón. A veces nos complicamos buscando grandes oportunidades para servir cuando en realidad las tenemos justo frente a nosotros. Y pensar que Jesús vio esa oportunidad en un simple encuentro, en un pozo con alguien que la sociedad rechazaba. Exacto. Y eso nos lleva a otro punto importante. Jesús, al hablar de cosecha, se refería a la gente que estaba lista para escuchar el mensaje del Evangelio. Sí, claro. Pero también nos recuerda la profecía de Zacarías 14.8, donde se habla de un tiempo futuro en que aguas vivas fluirán desde Jerusalén. Ah, sí. Es una imagen poderosa de la abundancia de gracia y bendición que Dios quiere derramar sobre la humanidad. Es increíble cómo todo se conecta, ¿no? Desde el Antiguo Testamento hasta el encuentro de Jesús con la mujer samaritana, vemos este tema del agua viva que simboliza la vida eterna. Totalmente. Y es un recordatorio para nosotros de que Dios siempre ha tenido un plan para salvar a la humanidad, para saciar nuestra sed más profunda. Totalmente. Y para terminar, me gustaría dejarte con una pregunta para reflexionar. Dale. ¿Qué barreras hemos construido en nuestra vida que nos impiden ver esas cosechas a nuestro alrededor? Buena pregunta. ¿Son barreras de prejuicio, de miedo, de comodidad? Te invito a que examines tu corazón y pidas a Dios que te muestre cómo puedes ser parte de su obra de redención en el mundo. Es una pregunta poderosa que nos invita a un examen de conciencia. Y así como la mujer samaritana dejó su cántaro para seguir a Jesús, nosotros también podemos dejar atrás nuestras cargas, nuestros miedos, nuestros prejuicios y abrirnos a la transformación que Dios quiere obrar en nosotros y a través de nosotros. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda en la historia de Jesús y la mujer samaritana. Esperamos que esta reflexión te inspire a compartir el mensaje de Jesús con valentía y compasión y a ser un instrumento de su amor en el mundo.